Ok, bueno, gloria a Dios. La parábola que acabamos de leer, hermanos, se llama la parábola del sembrador. Esta parábola ha sido muy predicada. Muchas de las personas han escuchado acerca de esta parábola. Hay muchos refranes que dice lo que tú siembras, algún día lo vas a cegar, ¿verdad? Hay proverbios, hay refranes. Cada uno de nosotros tiene algún concepto de siembra. Pero el Señor tenía un concepto bien diferente y un concepto tan maravilloso que nos los explica en su palabra de una manera simple y de una manera concreta, de manera que nosotros lo entendamos y profundicemos en esta palabra como Él así lo requiere. Vamos a empezar a dar un contexto histórico de cómo es de que el Señor empieza a hablar en parábolas a las personas. Si usted se va a Mateo 12, 22 al 31, léalo en casa más cómodamente, no lo vamos a leer ahorita. Pero en ese capítulo está explicando acerca de cuando el Señor sana a un sordo y a un mudo. Era una misma persona, un sordomudo. Era bien difícil sanar este tipo de personas en ese tiempo, y en estos tiempos sigue siendo muy difícil. Ya casi no se ven milagros, ¿verdad? Hay mucha palabra, la gente predica, la gente estudia, la gente es elocuente, la gente habla mucho, pastores, predicadores, ministros, pero casi no se está viendo los milagros dentro de la iglesia. Principalmente lo digo aquí en Estados Unidos de América. Tal vez en algunos otros países sí se está dando, ¿verdad? Pero aquí no, aquí está decayendo todo eso. Pero regresando a nuestro concepto histórico, dice la palabra que cuando el Señor sanó a este sordo mudo, los fariseos decían en su corazón: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que murmuraban estas personas en su corazón. Fíjese cómo es posible que ellos lo pensaban y lo decían en su corazón. Pero el Señor conocía lo que había en la mente de las personas. Y Él hasta el día de hoy conoce lo que hay en la mente de la persona. Él sabe cuando una persona está predicando su palabra y la está creyendo en su corazón o solamente le está saliendo de labios para afuera. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ahorita Él ya está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él se presenta en las reuniones de nosotros porque Él lo prometió. Amén. Dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y Él está aquí hoy. Amén. Gloria sea su nombre. En ese tiempo, hermanos, Él, como sabía lo que estaba pensando los fariseos acerca de Él no se quedaba callado. Y Él les dijo, ¿verdad? Como lo que ellos dijeron: este saca los demonios por Belcebú. Ellos blasfemaron no contra el Señor Jesucristo, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de tener cuidado cuando un hombre o una mujer de Dios, si ese hombre o esa mujer de Dios está hablando porque el Espíritu Santo le ha hecho sentir que hable, cuidado. Que usted diga: esa persona está hablando en su carne, o quién es ella, porque usted podría estar blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y dice el Señor en su palabra que todo pecado y toda blasfemia será perdonada por los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero.
Es ahí cuando el Señor para de hablar más abiertamente a estas personas y Él empieza a hablar en parábolas. Y por eso hoy le puse como título la parábola del sembrador, porque es una narración breve y simbólica que nos trae una enseñanza tanto espiritual como moral. La parábola del sembrador es a la misma vez una parábola que se ha cumplido a lo largo de la historia. Esto es porque el pensamiento y la actitud humana siguen siendo la misma. El hombre siempre tiende a caer en el mismo patrón. Nuestra mente evoluciona porque las generaciones de hoy, un niño de 10 años como Isaac, que tiene menos de 10, ¿verdad? Pero un niño de la edad de Isaac no piensa igual que una jovencita de 18, de 17 o de 20 años. Las generaciones van cambiando, pero la mente también va evolucionando juntamente con ellos. Pero las actitudes y los mismos patrones se van repitiendo. Es por eso que hasta el día de hoy la parábola del sembrador se hace efectiva para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dice en su palabra. Dice aquí que cuando nosotros salimos a sembrar, siempre tenemos que cosechar algo. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante del bachillerato, mi escuela era una escuela donde me enseñaron a sembrar, ¿verdad? Estos últimos años he contado acerca de eso, pero me gustaría repetirlo hoy. Yo recuerdo que nos pusieron a sembrar cebollas, cambray. Solamente fue un surco, así se le llama, pero yo aprendí demasiado cuando yo sembré esas cebollitas. ¿Por qué? Porque te enseñan a preparar el terreno, te enseñan a sacar una medida de cómo va a ir sembrada la semilla. Tú llegas, preparas tu terreno, siembras la semilla, tienes que regarla, tienes que darle cierto cuidado a esa siembra. Y aunque era sábado y domingo que no hay clases, yo recuerdo que yo me iba a la escuela para ver mis cebollas. Yo me preocupaba por mis cebollas. Yo decía, no le vaya a caer una plaga, no le vaya a caer algo, no vayan a necesitar agua. Yo me preocupaba por mis cebollitas. Hasta el día de hoy a mí me encanta regar las plantas porque yo sé que esas plantas tienen vida y tienen sed. Y más en ese tiempo que yo sembré mis cebollitas. Y recuerdo que cuando mis cebollitas cambray se dieron, coseché ahorita que recuerdo tal vez unas 2 libritas de cebolla porque me dieron un surco y un pedacito de tierra pequeño. Pero yo agarré mis cebollitas y las abrazaba y yo no quería ni comérmelas. Pero llegué contenta a la casa y le dije a mi madre que las cocinara. Cuando cocinó esas cebollas, ya no recuerdo cómo las cocinó, pero a mí me sabían a gloria mis cebollas. Era un gozo tan hermoso el que tú puedas sembrar y que se llegue a dar ese fruto que tú has sembrado. Aquí en la casa han hecho lo mismo algunos de mis hermanos. Yo espero que se les dé su siembra. Dios, hermanos, es el principal sembrador. Él en todo tiempo está sembrando la buena semilla, la cual es su palabra. Amén. Esta palabra que usted ve aquí es una semilla que ha sido sembrada a través de miles de años. Usted puede ver a los judíos como ellos tienen los oráculos, esta palabra, ellos tienen la Torá, el Tanaj, como ellos le llaman. Y ellos hasta el día de hoy prevalecen como nación
¿Por qué? Porque ellos siempre esperaron en esta palabra. La buena palabra quedó sembrada en sus corazones y germinó. Y hasta el día de hoy ellos existen. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra de Dios. Porque ellos escuchaban a sus padres. Nosotros ahorita tenemos un libro, ¿verdad? Este es un libro en papel. Muchos traen sus Biblias cibernéticas. Ya vamos avanzando, como les vuelvo a repetir. Y es bien hermoso el saber que ellos se decían la palabra de padre a hijo, de hijo a abuelo, de abuelo a hijo, de así de generación en generación en generación, ¿verdad? Y ellos por eso han prevalecido hasta el día de hoy como pueblo de Dios. Pero nosotros sí tenemos esta palabra al alcance de nuestras manos. Y esta palabra es la que nos hace a nosotros cambiar. Es la que nos motiva, la que nos hace fuertes, la que nos hace que nosotros sigamos adelante aún en medio de todos los problemas y adversidades que está pasando el mundo. Amén. Conforme a esto, hermanos, existen 4 tipos de personas con lo que acabamos de leer en la parábola del sembrador. Estos tipos de personas tienen ciertas actitudes y estas actitudes son las siguientes. En Mateo 13:4, en el 5 dice, desde el 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Si usted lee ahí mismo en ese capítulo 13, pero en el versículo 18, ahí el Señor explica la parábola, esta misma parábola del sembrador. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es bien tremendo, hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, nos congregamos, nos conectamos, porque ahorita está de moda, ¿verdad? Conectarnos aquí a la reunión. Pero es bien tremendo cuando un individuo oye la palabra del reino, pero por más que se esfuerza esta persona, no la entiende. No entiende lo que habla el predicador, no entiende la palabra, no lee la Biblia ahí en su recámara, no tiene un altar de oración, no entiende la palabra. ¿Por qué? Porque no pasa un tiempo con Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos ayuda a nosotros a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a comprender, a que nosotros no nada más se nos quede, ¿verdad? Que por encimita, sino el Señor nos enseña por medio de su Espíritu Santo a comprender la palabra. Pero cuando una persona cae en este tipo de categoría, que es la palabra que cae y es sembrada junto al camino, dice aquí que viene el malo y lo arrebata. Le arrebata lo que Dios acaba de sembrar. Porque ahorita mismo el Señor está arrojando semillas, ¿verdad? Está arrojando semilla en el corazón de nosotros. Y Él sabe qué tipo de personas somos nosotros. Él sabe quién entiende la palabra y quién no la entiende. Cuando una persona no la entiende, viene el malo y se lo arrebata. Es triste, hermano. Es bien triste caer en esta categoría. Dice la palabra de Dios que cuando una persona está en esta categoría es porque tiene cegado el entendimiento. Y eso lo vamos a encontrar en segunda carta a los Corintios
4, 3 al 4. Dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que acabamos de leer dice que el Dios de este siglo, estamos hablando del mismo diablo, les ciega, les pone una venda en los ojos de la gente para que ellos no vean, para que ellos no lean la palabra de Dios. Y cuando lo llegan a leer, porque hay gente ahorita que yo me la puedo imaginar que de repente se atemorizan y quieren leer alguna palabra, la leen, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque son personas que están cegadas de entendimiento, son personas que no entienden la palabra, porque tienen una venda espiritual en los ojos que el diablo les puso. Y es bien tremendo, porque luego a veces nosotros queremos compartir la bendita palabra a este tipo de personas y les hablas y reúnete y mira, conéctate y mira, haz esto y el otro, y les hablas y les predicas la palabra, y pueden hasta estar reunidos en las congregaciones, ya sea presencial o cibernéticamente, o hasta pueden estar predicando la palabra, pero esas personas no cambian. ¿Por qué? De repente los ves que ya cayeron, de repente ya los ves que dejaron de ir a la iglesia, de repente ya los ves en un pecado. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la palabra de Dios, porque nunca se les fue quitada la venda de los ojos. Y eso es bien tremendo, hermanos. ¿Por qué también estas personas no escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden? Porque tienen el entendimiento cegado, y también porque tienen un entendimiento entenebrecido, dice la palabra. Efesios 4, 17 al 19, así lo dice. Si usted lo encuentra antes que yo, léalo, pero si yo lo encuentro antes que usted, yo lo voy a leer. Lo encontré. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay personas que son duros de corazón, son vanidosos, son gente impía, dice aquí, ¿verdad? Aquí se refiere a los gentiles, pero la palabra clave aquí es de que tienen un entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Es una persona que aunque le hablas la palabra es luz. Tú cuando empiezas a hablar la palabra es como que enciendes una luz a esa persona, pero ellos tienen tinieblas dentro de ellos mismos y no pueden entenderte y no pueden comprenderte porque ya están así. El Dios de este siglo los tiene así, de esa manera. No pueden ellos salir de esa categoría porque la palabra que ellos escuchan siempre cae al lado, ahí junto al camino, y el enemigo, en cuanto cae la palabra, él viene y se los arrebata. Todo el tiempo ellos están siendo saqueados porque no entienden, no comprenden, están ciegos espiritualmente y tienen su mente entenebrecida. Esto es terrible que pase, hermanos, pero es una realidad. Yo conozco mucha gente que están en esta categoría y es bien triste.
Este tipo de personas, dice la palabra, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad. Segunda carta a Timoteo 3:7. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Si la palabra lo está diciendo es porque es una realidad. Segunda Timoteo 3:7 dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque son vanidosos, porque tienen un corazón duro, porque tienen una mente reprobada, tienen un entendimiento cegado, entenebrecido. No pueden, por más que quieren, no pueden salir de esa categoría porque así los tiene el diablo. Y eso es bien triste y bien tremendo. Yo espero que ninguno de los que estemos aquí estemos en esa categoría, porque ahí sí ya me preocuparía. Conozco personas que han sido cristianas por más de 20 años y de repente se vuelven atrás. ¿Por qué? Porque escucharon muchos mensajes poderosos, vieron, sintieron, palparon la presencia de Dios, pero la palabra siempre cayó junto al camino y después de un definido tiempo vino el enemigo, se los arrebató y ahora andan en el mundo, hablan como si nunca hubieran conocido de Dios, actúan como si nunca hubieran escuchado la bendita palabra. Y eso, hermanos, Dios los va a juzgar. La segunda categoría, lo leímos, dice, es una persona que tropieza cuando viene la prueba. Vamos a regresar a Mateo 13. Ahí mismo el Señor, cuando Él empezó a hablar en parábolas, después de que habían blasfemado contra el Espíritu Santo, Él empezó a hablar en parábolas y ya no les explicaba abiertamente la palabra del Señor a la gente, pero a sus discípulos sí se las explicó. Les dijo, ¿por qué les hablas en parábolas? Le dijeron ahí en mismo Mateo 13, ahí adelantito. Entonces el Señor les dijo, ellos le preguntaron en el 11, en el 10, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que le tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Ahí mismo está hablando de la persona que la palabra caía junto al camino. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fue algo muy tremendo lo que el Señor declaró en contra de toda esta gente religiosa, los rabinos, los fariseos, los escribas, los eruditos, los estudiosos de la Torá. No comprendieron que el Mesías había llegado. Se atrevieron a decir que él echaba a los demonios por Belcebú. Blasfemaron contra el Espíritu Santo y entonces el Señor paró y no les volvió a hablar tan abiertamente, solamente a sus discípulos. Y entonces después los discípulos le preguntan, ¿verdad? Explícanos la parábola del sembrador. Y él les empieza a explicar. Y cuando llega a la segunda categoría de Mateo 13, dice en el 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó.
Ahí en el 13:20, ahí mismo da la explicación y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Imagínese, hermano, este es otro tipo de personas que pueden estarnos escuchando a nosotros, los predicadores de la palabra, pero puede estar cayendo la palabra en los pedregales, ¿verdad? Y cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, esa persona, uy, te dice, hasta te pueden llegar a decir, wow, pastora, qué bonita palabra, esto, lo otro. Pero tantito le viene la prueba y caen y se desaniman. De repente ya lo ves cabizbajo, ya no viene a la iglesia, de repente ya lo ves desanimado, de repente ya lo ves en otra actitud que no es de Dios, ¿verdad? De gozo, de libertad. Las personas a veces caen en esta categoría y se desaniman. Y tú les hablas por teléfono, hermano, mire, vamos a tener reunión a las 7 de la noche. Y todo. Oh, no, es que mire que no tengo tiempo. Hasta luego te mandan mensajes. Oh, es que no vi el mensaje. Oh, es que excusa. ¿Por qué? Porque la palabra cae en pedregales. Y cuando viene la prueba y cuando viene la aflicción, caen. Pierden el gozo, se enojan, están de malas, ya no te contestan igual, de la misma manera, te saludan hasta más a fuerza que de ganas. Ese tipo de personas es este tipo de personas que cae la semilla en los pedregales, pero no tiene una raíz, no tiene una duración, no tiene buenos cimientos, como dice Mateo 7, 26 al 27. Vamos a leer Mateo 7, 26 al 27, que dice: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es lo mismo, esta persona es lo mismo porque no tenía una raíz. La palabra cayó en un terreno no apto. Cayó en un terreno y no echó raíces. Cuando yo sembré mis cebollitas, yo estaba feliz porque cuando sale ahí la primera cosita verde, ¿verdad? Que sale, te alegras, dices, wow, ya pegó mi cebollita o mis chiles o mis tomatitos, porque ves cómo brota esa cosita verde. Pero este tipo de personas ni siquiera sí les brota ahí, pero de repente, como no tiene raíz, se seca. Y entonces, pues ya no da lo que el Señor estaba esperando que diera. Y dice la palabra, viene la prueba y luego tropieza. Y estas personas caen muy rápido en trampas del enemigo. La tercera persona que está hablando aquí el Señor, lo vamos a volver a leer en Mateo 13. Dice, pero el 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron
y la ahogaron. Este tipo de personas, hermano, son aquellos que se afanan, ¿verdad?, por el mundo y el engaño de las riquezas. Ahí lo está explicando el Señor en 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto sí está más complicado. Cuando una persona está escuchando palabra de Dios, está siendo sembrada la palabra de Dios dentro de su corazón. Puede que sea un buen terreno. Puede que sí entienda más o menos la palabra. Pero dice aquí el Señor, pero le crecen los espinos y ahogan, ¿verdad? Ahogan el fruto, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y yo busqué el concepto de infructuosa y dice que infructuosa es algo que no es de utilidad ni produce buenos resultados. Una persona que no fructifica en ninguna área de sus vidas es una persona infructuosa. Una persona que no es útil ni a su familia ni a la sociedad. Es una persona que no está teniendo buenos resultados. En esta semana yo estaba viendo algunos cantantes, entre comillas los quiero poner cristianos, porque ellos se me figuran que cayeron en esta categoría. Jonathan Stenger es un cantante que se dedicó desde niño a componer canciones cristianas. Él es hijo de un pastor. Y este mes se declaró ateo diciendo, I'm not longer believing God. Ya no creo en Dios, dijo. Así nada más lo dijo en su cuenta de Instagram. Y todos los seguidores y todas las personas se sorprendieron. Yo no lo conozco, ¿verdad? Pero cuando lo mencionaron y pusieron algunas canciones que él compuso, yo no soy muy apta para escuchar ese tipo de música. Nunca me ha gustado ese tipo de música. Es como tipo pop, como tipo, no sé cómo explicar esas canciones. Pero me dio mucha tristeza que siendo hijo de pastor, imagínense, hermanos, desde niño él estaba sentado ahí escuchando tal vez a su papá, escuchando a varios predicadores, escuchando palabra de Dios, pero él nunca tuvo un cimiento como debía de ser. Le crecieron los espinos, se envaneció y ahora se declara ateo. Es una tristeza y una decepción. Siento muchísimo por su papá que es pastor, porque ha de ser horrible ver a uno de tus hijos irse ya ni siquiera a otra religión, ya definitivamente a no creer que hay un Dios. No menos que él está otro cantante brasileño, es este tipo, se llama Jotta, Jotta, así se llama. Yo escuché una vez uno de sus videos musicales y canta una canción que se llama Aleluya, y tú lo escuchas, es un niño, se volvió viral el video y él canta Aleluya y lo ves y oh wow, y toda la gente se admira. De hecho ayer vi una
persona que compartió el video de él y dije, qué tremendo que a veces nosotros no nos informamos de quién estamos compartiendo los videos. Porque este muchachito, este mismo mes de este mismo año, lo mismo hizo, se declaró pero gay en su cuenta de Instagram. También era cristiano y por eso a mí luego no me gusta esos jóvenes que hacen su voz muy delgadita ahí, porque de repente pues ya, ahí ya se les fue la onda y ya se declaran gays. Imagínense, a este tipo de personas le creció, ¿verdad?, el espino, se hicieron famosos y la palabra que ellos escucharon se hizo infructuosa. Yo no sé si él se va a ir al mundo, no sé, me da tristeza. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que el impío se pierda, ¿verdad?, sino que proceda al arrepentimiento. Pero es bien difícil con estas personas. Ellos, la Biblia los cataloga como personas apóstatas. Apóstata significa volver atrás. Investigué, hermanos, para traerles esto, yo tuve que investigar y para que más o menos me entiendan. Solo iba a dejar esos dos personajes hasta ahí, pero me apareció otra vez una noticia que no la voy a pasar por alto, porque salió esta misma semana. Marty Sampson, compositor de Hillsong, uno de los compositores más importantes de Hillsong. Y yo no es que esté contra Hillsong, no. Que Dios los bendiga y que Dios ampare a este pastor y a estos padres. Pero qué tremendo que este jovencito empezó a decir tantas sandeces, solo una sandez voy a mencionar porque hasta pena me da decirlo. Dice, él dijo este mismo mes, mayo 2020, dijo, ¿cómo Dios puede amar y al mismo tiempo enviar 4 billones de personas al infierno? Esta persona dice que Dios no sabe lo que hace, que Dios no ama verdaderamente a las personas. Imagínese, hermano, el mejor compositor de Hillsong, Marty Sampson, dijo esto. Esa persona que yo me imagino, yo fui música también, yo estudié música, sé tocar pandero, sé tocar el piano, un poco de guitarra. Y yo sé lo que es estar ahí detrás de un instrumento. Tú te apoyas en tu instrumento, estás tocando, sigues al otro. También fui corista, yo cantaba, amaba yo estar ahí al frente de las personas. El pastor se agradaba del grupo de alabanza porque nosotros pasábamos tiempo orando, pasábamos un tiempo también en coinonía, nos íbamos de repente, salíamos a un viajecito por ahí, ¿verdad? Y yo recuerdo que nuestro líder nos decía, lean la palabra, hacíamos veladas de oración, nos metíamos con Dios. Yo no sé qué pasó con este líder de alabanza de este joven. Yo no sé, el pastor nos mandaba a nosotros a lavar los baños cuando veía que ya nos estábamos envaneciendo. Tú pones ahora a un músico a querer lavar un baño, ¡uy! Es una ofensa para ellos. No quieren barrer la iglesia. Hay gente, hay músicos que ni siquiera te quieren dar la mano. Están envanecidos. Y por eso caen así como este joven. A este joven se ve si él está diciendo lo que está diciendo es porque nunca le resplandeció la luz de Cristo. Él escuchaba la palabra, pero nunca cambió. Su corazón nunca dejó de ser el mismo.
nunca se preparó, nunca pasó tiempo con Dios. Mira, hermano, usted me puede decir, yo oro toda la semana. Sí, tú puedes orar. Orar es hablar con Dios, es tener una comunión con Dios. Pero lo más importante es cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando Dios te habla a ti, cuando hay una conversación, un diálogo. Cuando Él te habla y te dice y te hace sentir, mira, necesitas cambiar en esto, necesitas hacer el otro. Y tú dices, sí, Señor, ayúdame. Mira, yo quiero hacer esto. Y hay una conversación con Dios, una intimidad. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, tú cambias, tú amas a las personas. Tú estás en un mismo espíritu con aquellos que están en un mismo sentir que tú. Amen. Pero cuando esa persona no ora, te das cuenta de inmediato. Hasta cómo oran te das cuenta cuando leen la Biblia y cuando no leen la Biblia. Esta persona estaba siendo usada para cantar unos cánticos muy bonitos que tal vez llegaban al alma de las personas, pero no llegaban al corazón de Dios. Nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que ellos deben de retener la palabra, de entenderla. Hijo, ¿entendiste lo que predicó hoy el pastor, la pastora? ¿Entendiste? Yo te voy a explicar. Debemos de buscar la manera que nuestros hijos entiendan, porque este tipo de personas van a seguir saliendo, hermanos. Van a seguir saliendo del closet. Al rato, algún cantante, algún predicador. Miren, aquí en Estados Unidos no tiene mucho, no me acuerdo bien del nombre, pero un pastor de una iglesia, una mega iglesia, se suicidó. ¿Qué está pasando con las personas? ¿Qué está pasando con esta generación? No aman a Dios. La palabra que escuchan no se les queda en el corazón. No fructifican. No cambian las personas. Hasta el contrario, a veces se molestan cuando tú les dices algo, cuando los quieres exhortar y les quieres decir, hermano, cambie, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer, ay no hermana, yo no tengo tiempo, ay, dígale a otro. Les pides un favor, vamos a hacer esto, tardan y tardan para hacerlo y te dan vueltas y te dan vueltas y te dan vueltas. Ese tipo de personas se están envaneciendo y al rato van a caer. Mira hermano, el enemigo, el diablo, es el más paciente de todos. Él está viendo nada más cuándo tú vas a caer. Él no espera de aquí a un día, a una semana. Él está esperando de aquí a años cómo hacernos caer. Que el Señor lo reprenda. Porque nosotros vamos para arriba, hermanos. Mire, para terminar con esta categoría, vamos apenas, mire, en la tercera categoría, los que son sembrados, cuando la palabra está siendo sembrada entre espinos. Esa es la categoría que estamos estudiando. Vamos a leer qué dice primera carta a los Corintios 10:13. Cómo la palabra misma habla a nosotros. Vuelvo a repetir, si alguien lo encuentra antes que yo. 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Dios, tú nunca puedes decir, uy, empecé a ser cristiano y me llegaron las pruebas y yo ya no pude con eso. No, porque aquí el Señor mismo nos está diciendo que Él nos va a dar la puerta de salida. Sí te va a probar. Créeme, hermano, hermana, sí vas a ser probado porque Dios quiere que subas
a otro nivel. Dios nos quiere ver en otro nivel. Y sí vamos a ser probados, pero juntamente con la prueba te va a dar la puerta de salida. No nos va a dejar ahí. Y dice la palabra, y no te va a dar una prueba que Él sabe que no vas a poder resistir. Él sabe a qué medida te va a probar, a qué medida me va a probar a mí. Él no nos va a poner algo que no podamos soportar. Por eso estas personas no tienen excusa. Eso ya fue la concupiscencia de ellos. Ya es gay, ya no puedo, yo quiero casarme con un hombre. Eso es su decisión. Eso fue lo que él decidió. Dios lo va a juzgar, pero él, yo te aseguro que eso ya lo tenía en su corazón, aún desde niño. Primera de Pedro 5:10. Yo sé que esta palabra, hermanos, es bien dura. Es dura, hermanos. No cualquiera, ya lo vamos a ver más adelante. No para todos es el evangelio del reino. Lo siento mucho. No todos aguantan escuchar esto. Pero si no se los decimos nosotros, nadie se los va a decir. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí hay hasta otra predicación, ¿verdad? Cuando Él te perfecciona, Él, fíjese cómo es un proceso. Él te va perfeccionando. Luego Él te va afirmando. Luego Él mismo por medio de su palabra te fortalece. Y después te establece. Qué hermoso, hermano. Es después de que tú hayas padecido, dice, un poco de tiempo. No es mucho lo que vamos a padecer. De hecho, nosotros aquí no padecemos de nada. Aquí nadie está siendo perseguido a causa del evangelio. Gracias a Dios todavía no hemos llegado hasta ese tiempo, pero si algún día llegamos, que Dios nos ayude a permanecer firmes y no negar nuestra fe nunca. Aunque venga el enemigo y te quiera decir lo contrario, tú siempre debes de permanecer y fortalecerte en Dios. Estas personas, las cuales fue sembrada la semilla entre espinos, son personas que no confían en Dios, sino en sí mismos. Dice Mateo 6, 25 al 34. ¿Cuántos están gozando hoy? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Mateo 6, 25 al 34 dice la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Imagínese, hermano, ¿cómo es posible que este tipo de personas no confían en Dios? Ellos siempre están pensando, ¿qué vamos a hacer? Y mire lo que está pasando. Y se paniquean, entran en una actitud negativa todo el tiempo. Tú hablas con ellos y un día están con una actitud, mañana están con otra, y así, y así, y así. Y caen como estas personas. Yo solamente les digo, hermanos, preparémonos. Amén. Porque este tipo de personas van a seguir saliendo a la luz, ateos, van a blasfemar, se van a declarar gays, lesbianas. Yo no sé qué tanta payasada del diablo van a empezar a hacer, pero por eso nosotros nunca debemos de poner nuestra mirada en el hombre, siempre debemos de poner nuestra mirada en Dios. Lo único que sé es de que ya no voy a escuchar tanto estas alabanzas. Por eso he decidido a veces poner un poquito más el tipo de música que nosotros escuchamos aquí en la iglesia, porque ya no se sabe con estos cantantes. Hay buenas noticias para nosotros. Mateo 13 vamos a leer ahí como termina el Señor. Las enseñanzas del Señor Jesucristo han sido las más importantes de toda la historia de la humanidad. Siguen haciendo efecto desde hace más de 2000 años y hasta el día de hoy, y seguirán haciendo efecto, aunque el hombre haga y deshaga, que me voy a ir a vivir a la luna, que me voy a ir a vivir a Marte, que me voy a ir a vivir a Júpiter. Hasta allá estas enseñanzas y esta palabra te va a llegar. No importa dónde estés. No importa, porque el corazón del hombre siempre seguirá siendo el mismo, y el corazón del hombre siempre seguirá teniendo necesidad de Dios. No importa dónde vayas. Dice aquí en el versículo 13:8, pero parte cayó en buena tierra. Aleluya. ¿Cuánta buena tierra hay aquí? Y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Él no dice el Señor, escucha, escuchar. Escuché allá una ambulancia que estaba sonando, ¿verdad? Escuché un pajarito cantar. No, oye la palabra de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y el Señor mismo lo explica en el 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este tipo de personas son aquellos que tenemos un corazón bueno y recto delante de Dios. Somos los que no nos importa lo que diga el diablo, no nos importa lo que digan sus hijos, no nos importan las críticas destructivas. Somos los que nos hemos parado firmes en la roca. Somos los que no claudicamos. Los que viene una prueba. Yo pasé una prueba de más de una década y nunca blasfemé el nombre de mi Dios. Porque yo sabía que Él algún día iba a cumplir su promesa en mí. Así yo te digo a ti, nunca caigas. Así pasen años, así pase más de una década. Espera en Dios. Si Él te dio una promesa, si Él te hizo una promesa, persevera. No dejes de orar. No dejes de ayunar, no dejes de buscar a Dios,
No dejes de pasar este tiempo aquí reunido en la iglesia, no importa presencial o online, no importa. Estos momentos son los mejores de tu vida, hermano. La semilla está siendo sembrada en tu corazón y algún día va a germinar, como dice aquí el Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú eres de las personas que van a fructificar. Mire cómo lo dice Lucas. Ya sabemos cómo los discípulos, los apóstoles, ellos decían las mismas palabras, pero de una manera diferente. A mí me encanta cómo lo dice Lucas. Mateo ya leímos cómo él lo explica, pero vamos a leer cómo lo dice Lucas, el médico, ¿verdad? Él era bien profesional. Me identifico mucho con Lucas. Dice, vamos a leer Lucas 8:15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este tipo de personas retienen, dice, ¿verdad? Tienen un corazón recto. Retienen lo que tú les hablas, retienen lo que tú les dices. Tú le dices, hermano, hermana, tengo esta visión, vamos a hacer esto. Amén, pastora. Amén, hermano. Vamos a trabajar en esto. Sí, amén. Y esto va a pasar y empieza, ¿verdad? La conexión, un mismo espíritu, un mismo sentir, porque es una persona recta, con un corazón bueno. Te apoyan, te dan, ¿verdad? Gloria a Dios que yo hasta ahorita Dios me ha rodeado de este tipo de personas. Es una persona fructífera. Vamos a leer Juan 15 del 1 al 9. Esta Biblia me encanta porque tengo años con ella, la manejo rápido. Mire, desde junio 18 del 2009, viejita mi Biblia, pero le sé, mire, ya lo encontré. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Amén. Hasta el 9 vamos a leer. Dice, permaneced en mí, o así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. En todo esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Solamente los que permanecemos en Jesucristo somos los que vamos a prevalecer. Nosotros somos los pámpanos, dice el Señor. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Tenemos que empezar a fructificar. Tenemos que empezar a crecer. Tenemos que empezar a prosperar, hermanos, en nuestras vidas, en tu familia, en tu negocio, en la iglesia. Tenemos que empezar a fructificar, porque si no también puede ser cortado, ¿verdad? Una persona
en la que la semilla cae en buena tierra es una persona que oye y entiende la palabra. Y aunque vengan las adversidades, esta persona no cae. Vamos a leer Mateo 7, 24 y 25. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos personajes bíblicos que aunque estuvieron en prueba y en dificultad, nunca cayeron. Se me viene a la mente Job, ¿verdad? Como él nunca cayó, hermanos, nunca blasfemó el nombre de Dios, aunque hasta su esposa le dijo que lo hiciera. Nunca maldijo a Dios. Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Esto es la prueba fiel, hermano, de que aunque tengas pruebas, porque aquí dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, dice, ¿verdad? Soplaron vientos y golpearon a esa casa. O sea, vas a ser probado, vamos a ser probados. Pero como nosotros sí estamos fundamentados en la roca, y la roca es el Señor Jesucristo. Estamos fundamentados en su palabra. La palabra que hemos estado escuchando alrededor de todos estos años ha sido una palabra que ha caído en buena tierra y que va a fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Con esto voy a terminar. Dios está haciendo un llamado a aquellas personas que son tierra fértil. Si tú quieres empezar a fructificar, solamente tienes que venir a Dios, confesarlo como tu Dios y Salvador. Tienes que pasar tiempo con Él, tienes que empezar a creer su palabra, a perseverar, a tener un corazón recto. Tenemos que empezar a creerle más a Dios. No importa que vengan las dificultades, no importa que vengan los vientos recios. Mire, otro virus hasta más fuerte se puede levantar, pero si nosotros estamos firmes en la roca, no vamos a caer. Dios no va a permitir que nosotros caigamos, hermanos. No tengas miedo, dice la palabra, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Juan 14, 12. El Señor está con nosotros. Aquí hay tierra fértil, aquí hay buena tierra. Yo sé que Dios tiene algo hermoso preparado para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios está aquí, hermanos. Vamos, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar.